Hola, esto es La Mágica Historia. Lo que estamos viendo es uno de los miradores del Cerro Caracol de Concepción. Este es un paseo bastante tradicional en la ciudad de Concepción. Un paseo también bastante antiguo, aunque por mucho tiempo, por muchos años, estuvo prácticamente abandonado y tenía mala fama también por ser un lugar donde asaltaban a la gente. Bueno, eso ha cambiado los últimos años, pero ya vamos a hablar de eso. Este paseo tiene una pendiente mediana a moderada. Por lo tanto es bastante transitable, pero el paseo completo hasta la cima del cerro es bastante largo. Si uno se lo toma con calma, puede ser más de una hora llegar arriba, puede tomar llegar arriba. Esto hace que este lugar no sea tan visitado como otras áreas verdes de Concepción. Y ahí está lo que me llama la atención, ya que en los últimos años la Municipalidad de Concepción ha invertido bastante recursos en mejorar este lugar y retomarlo como un área verde, como un paseo familiar. Eso está bien, pero la experiencia me indica que cuando las municipalidades gastan dinero en un área verde es porque hay una ganancia para la municipalidad detrás. Espero que esa ganancia no sea la de a lo mejor que existan contratos de proyectos, ¿cierto?, inmobiliarios alrededor de este cerro que finalmente estrangulen esta área verde tan necesaria para la ciudad. En fin, pensemos de buena manera y creamos que la intención de la Municipalidad de Concepción es simplemente recuperar un área verde para los vecinos. Bueno, se han creado algunas instalaciones en el camino, hay un par de baños públicos que están bien equipados, con personal que lo atiende. Hay también guardias de seguridad que transitan por el lugar en motorizados. Bueno, está también el personal de ornato y el personal de la portería, y el que está arriba, digamos, en la cima del cerro, que es donde está el área verde más importante e icónica, pero que vamos a hablar en un ratito más. Bueno, otra cosa que me llamó la atención transitando por este lugar con un par de amigos, agradezco mucho su compañía. Bueno, fuera de la inquietud municipal, que era evidente justamente ese día, transitaban camionetas municipales para arriba y para abajo, porque justamente parece que iba a haber una suerte de lobby para presentar algunas instalaciones nuevas. En fin, y justamente una de las cosas que nos llamó la atención es que para darle espacio a esas nuevas áreas se taló parte del cerro. La mayor parte de este cerro está constituido por bosque de pino. Es un bosque centenario. No es tan viejo en realidad, porque antes de este bosque supongo yo que debió haber existido un bosque nativo. Seguramente este bosque de pino fue plantado por la inmigración europea que llegó a Concepción a mediados del 1800. No solamente a Concepción, sino que a todo el sur de Chile. Llegaron aproximadamente unos 40.000 inmigrantes europeos.
Es una cifra pequeña comparada con las cifras actuales de inmigrantes, pero en ese tiempo era bastante gente. Entre ellos llegaron inmigrantes italianos, inmigrantes españoles, nuevos españoles que que provenían de los territorios del norte de España, ¿no? Que eran, digamos, ciudadanos españoles que no habían venido acá a Chile durante el tiempo de la colonia. En Chile llegaron prácticamente población andaluz y castellana. En fin, durante ese periodo llegó una buena porción de españoles provenientes del norte de España, huyendo de estas guerras carlistas. En fin, también llegó una buena cantidad de inmigrantes alemanes, y ahí está el tema que vamos a tomar ahora, pero un ratito más, porque antes de eso quería aclarar el asunto de los sectores que se han talado en el cerro, ¿sí? Porque la municipalidad ha recurrido a entidades externas para reforestar estas pequeñas áreas que se talaron, para reforestarlas con bosque nativo, especies nativas. Y venga aquí una crítica, ya que yo por lo menos lo que he observado cuando una municipalidad trata de trabajar con especies nativas, incorporar especies nativas a las áreas verdes, es que una y otra vez han fracasado. Y esto se debe a que no se toma en cuenta un detalle que es simple pero muy importante, y que es que las especies nativas de árboles chilenos, valga la redundancia, requieren una calidad de suelo muy buena. Y esto tiene una lógica bastante simple, y es que el suelo de los bosques del centro sur de Chile son de los mejores suelos en el mundo. Es prácticamente pura materia orgánica. Vi un dato por ahí en un estudio una vez, que hablaba de que el bosque chileno, el bosque nativo, deja caer, ¿cierto?, una cantidad de promedio de 6 toneladas de hojarasca al año por hectárea. Es una gran cantidad de materia orgánica. Por lo tanto, es esa cantidad de materia orgánica la que está acostumbrado nuestro bosque chileno. Hay que considerar también de que estos árboles no son árboles productivos, entre comillas, no son árboles que en 20 años están listos para cosecha, como el pino o el eucalipto. Son árboles añosos que demoran mucho en su ciclo de vida. Por lo tanto, siempre las municipalidades han cometido ese error: plantar árboles juveniles nativos, pero en mala calidad de tierra. Y la calidad de la tierra del Cerro Caracol creo que es una de las peores, ya que, como les decía, es prácticamente bosque de pino de muchos años, y que ha acumulado una buena... Ahí no hay suelo, no existe materia orgánica en ese suelo. Solamente esta pajilla que suelta el pino y que acidifica el suelo. Por lo tanto, es la peor condición para plantar especies nativas. Lo que sí creo que las entidades que están aportando externamente con estos especímenes están inyectando algún tipo de bacterias al suelo, de estas bacterias, ¿cierto?, que ayudan a sintetizar a las plantas el nitrógeno, ¿cierto? Esto yo creo que con la lógica de que el suelo del bosque nativo tiene una deficiencia de nitrógeno, pero ahí estamos hablando del suelo del bosque nativo. El suelo del Cerro Caracol, yo no conozco ningún estudio, pero
Me atrevería a decir de que es pobre en todo, por lo que mi vaticinio es un tanto oscuro y creo que simplemente el esfuerzo que se está haciendo ahí para reforestar esas áreas que se despejaron, digamos, para abrirle paso a estas nuevas áreas verdes, todas las especímenes que se plantaron ahí no van a sobrevivir. Es así de simple. Y tenemos que considerar que ahí también pudimos ver en el recorrido que también se plantaron matas de copihue. El copihue, para los que no sepan, es esta enredadera que da una flor bien peculiar y que es la flor típica de Chile, la flor nacional, y que es una especie que está protegida, que no se puede comercializar y que es muy difícil de encontrar. Los viveros municipales no tienen copihue, entonces tuvieron que recurrir a estas entidades externas. También creo lo mismo, vaticino un mal futuro para toda esa reforestación y plantación. Creo que simplemente se está siguiendo la lógica de tantas otras veces de cumplir con un protocolo, de cumplir con un plan de trabajo y tener listo todo para las autoridades, y no importa que eso dure solamente un par de meses. Esperemos que eso sea tal vez tomado en cuenta más adelante. En fin, cosas de las municipalidades. Pero el tema es que sobre este cerro, en la cima de este cerro, hay un monumento que es del que quiero hablar. Y bueno, obviamente en la cima de este cerro estaba lo que era el mirador principal de este recorrido, de este paseo. El mirador que está más alto. Ese mirador hasta unos años atrás no cumplía esta función práctica porque había muchos árboles alrededor. Pues estos árboles, como les decía, fueron talados para despejar un poco el lugar y reemplazados por estas matas de bosque de árboles nativos. Pero aparte de eso, hay una área verde ahora bastante bonita. Pero aparte de todo eso, está este monumento del que vamos a hablar ahora, y que es el llamado Mirador Alemán, ¿cierto? Y que no es nada más ni nada menos que una torre Bismarck. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, dentro de esta inmigración que les contaba yo, que llegó a mediados y a fines del 1800, llegaron bastantes colonos alemanes a Concepción. Uno de ellos, el más importante, un señor de apellido Junge. Este señor se unió a un llamado de las colonias alemanas para levantar una serie de torres alrededor del mundo. Algo así, un poco más de 400 torres. Ese era el proyecto inicial. Torres Bismarck, digamos, para conmemorar al canciller alemán, Otto von Bismarck. Bueno, este proyecto falló, ¿cierto? Vino todo el periodo de la Primera Guerra Mundial, Alemania se empobreció y nunca se pudo terminar este proyecto, pero sí se levantaron más de 200 de estas torres alrededor del mundo, de distintos diseños. Y lo peculiar de esto es que esta torre Bismarck, que está en la cima de este cerro, de la cima de este paseo, es la única en América, la única. ¿Por qué? ¿Por qué acá en Chile? ¿Y por qué acá en Concepción? Bueno, esta torre, ¿cierto?, fue levantada por este señor, gracias a que este señor hizo bastante fortuna con su familia, llegado acá a Concepción. A todos estos inmigrantes se les cedió un sector importante a un costado de la riviera, ¿cierto?, del Biobío, que ahora es conocido como Pedro de Valdivia, un sector. Ese sector estaba ocupado por los resabios de la población mapuche que había quedado después de que Concepción había sido fundada. Concepción fue fundado, ¿cierto?,
en el valle, lo que se conocía como el Valle de la Mocha. Se conocía así porque los españoles en el tiempo de la colonia habían trasladado a parte de la población indígena de la isla Mocha para evitar levantamientos, alzamientos de esa población que era bastante belicosa. Los instalaron acá en el valle de Concepción, y cuando Concepción fue fundado, ellos fueron trasladados al sector de Pedro Valdivia. Luego, cuando llegan los inmigrantes europeos, se les cede esos terrenos y los indígenas fueron trasladados al sur. Bueno, este señor Yungue hizo bastante fortuna, y él aportó con una cierta cantidad de dinero y también con material para levantar esta torre Bismarck. Ok, el tema es que esta torre fue inaugurada un 1 de abril, ya que esa era la fecha del cumpleaños de Otto von Bismarck. Pero aquí comienzan las rarezas, y es que cuando se produce la inauguración de esta torre, hubo una procesión desde el fondo de este caballero en Pedro de Valdivia, la Quinta Yungue, un lugar muy bonito de Concepción, y que en ese tiempo era un fondo muy bonito también. Y toda la comunidad alemana hizo una procesión junto a las autoridades y parte de la comunidad también de Concepción, hasta la cima del Cerro Caracol. En esa oportunidad, la comunidad alemana, cada miembro de la comunidad alemana transportó una antorcha encendida, algo que llamó la atención y que no se entendió mucho por parte de las autoridades. Era como medio raro esta inauguración. Y una vez que llegaron arriba, encendieron una pira arriba de la torre. Una pira, un fuego bastante grande, bastante extraño la celebración del cumpleaños de Otto von Bismarck. Es como un poquito exagerada la vela de cumpleaños, ¿cierto? Bueno, el tema es que esta torre, ¿cierto?, después para el terremoto de Chillán, el 39, 1939, su parte superior cayó, y su parte inferior también sufrió bastante daño, pero ahora hace un par de años atrás, esta torre fue restaurada. Una restauración que tiene que haber significado una buena inversión para la Municipalidad de Concepción. Bastante interesada en recuperar un monumento que queda en un lugar muy apartado del área urbana de Concepción. Un monumento bastante extraño. ¿Y por qué tan apartado? ¿Por qué en este lugar? La cima del cerro. Claro, el punto más alto de todo este valle de Concepción, ¿cierto? El punto más alto, ¿cierto? El Cerro Caracol, y en la parte más alta del Cerro Caracol, este extraño monumento, claro, un altar, ¿cierto? Hablábamos antes acerca de los rituales, ¿cierto?, de sacrificio, y explicábamos que altar no es una mesa, no es la mesa en donde se produce el sacrificio, sino que el altar, los altares eran los cerros, los lugares altos, los altares, los lugares altos. Claro, el Cerro Caracol es el altar para esta pila de piedras, ¿cierto? Una pila, un filum, ya lo dijimos. Estas piedras, ¿cierto?, que en la tradición judía, ¿cierto?, son las piedras sin labrar, que se dicen, ¿cierto?, para hacer los sacrificios a Dios. Claro que sí, lo que tenemos acá en realidad es un lugar de sacrificio. Y todos los 1 de abril, la comunidad alemana venía con sus antorchitas, hacían esta procesión desde la casona del señor Yungue hasta la cima del cerro, y encendían la susodicha pira arriba en la segunda parte, en el segundo nivel de esta extraña torre, y encendían esta pira gigante todos los 1 de abril. Claro, eso no era para celebrar el cumpleaños del canciller alemán. Lo que pasa es que el cumpleaños de este señor coincide, ¿cierto?, con el 1 de abril, con la fecha del
eh, el, el, el Año Nuevo de los Tontos de abril, una tradición, ¿cierto?, europea, y que varía en sus fechas según la región de Europa, pero que en realidad corresponde al viejo año nuevo europeo, ¿cierto? Antes de que se creara, ¿cierto?, el actual calendario juliano, no, perdón, calendario gregoriano. Eso, en realidad lo que se hacía acá no era una conmemoración para un señor que había unificado Alemania, ¿cierto? Sino más bien esto tiene que ver con un rito netamente pagano. Un detalle que yo desconocía y que gracias a una de las personas que me acompañó se dio cuenta de que en la base de la torre están marcados los puntos cardinales. Claro, esto es importante si se toma en cuenta de que los rituales que se realizan acá tienen que ver con alineaciones seguramente solares. Por lo tanto es importante marcar bien los puntos cardinales. El norte indica está alineado también con la isla Quiriquina. En fin, eso es un poquito acerca de este extraño monumento en el punto más alto de Concepción, con estos extraños rituales, ¿cierto?, de esta comunidad europea, pero que coincide con un montón de otras cosas. Por ahí un amigo una vez me compartió, hace poco, me compartió un ritual que se hizo durante la dictadura de Pinochet en el año 1977, en donde se escogieron a 77 jóvenes de la fecha, ¿cierto?, influencers de la fecha, deportistas, políticos jóvenes, emergentes, que ahora son bien famosos. Y se hizo una procesión bastante parecida, ¿cierto?, con antorcha hasta la cima del cerro. Se me fue, pero lo voy a escribir seguramente. Y claro, la misma idea, ¿cierto? Este ritual de fuego en fechas claves, en este caso también en un año, también 1977, los 77 jóvenes, ¿cierto?, transportando estas 77 antorchas a la cima de un cerro, ¿cierto?, a un altar natural, los altares. También me recuerda esto un poquito a la batalla de la Concepción. Pero ¿cómo me van a decir algunos, ¿cierto?, que es sacrilegio estoy diciendo? Claro, porque la batalla de la Concepción, que es un episodio muy heroico en la historia de Chile, yo no voy a decir lo contrario. Si uno lee la historia de la batalla de la Concepción, ¿quién no se va a sentir inspirado con esa historia? ¿Cierto? 77 jóvenes chilenos en la guerra del Pacífico, ¿cierto?, soportando dentro de una iglesia el ataque de miles de soldados enemigos, ¿cierto? Y estos 77 jóvenes, muy jóvenes, comandados, ¿cierto?, por Ignacio Carrera Pinto, ¿cierto?, el nieto de José Miguel Carrera, finalmente sucumbieron poco antes de que los refuerzos chilenos llegaran a la zona. Pero la verdad es que la historia la historia en general de Chile y la historia de la guerra del Pacífico, si uno lee la historia, la versión chilena, la versión peruana, la versión boliviana, siempre hay mucha diferencia entre una y otra historia, lo que da a entender de que hay mucho de novela en realidad en lo que es la historia de la guerra del Pacífico. Eso solamente se puede ir descubriendo un poco, haciéndolo, relacionándolo un poco con lo que se encuentre, con los restos que se encuentran en el terreno. Pero mientras eso no ocurra, lo que en realidad tenemos acerca de la guerra del Pacífico es una serie de historias de distintos países, historias románticas acerca de este conflicto. Y lo que en realidad encontraron las tropas chilenas cuando llegaron, ¿cierto?, a la Concepción fue una iglesia quemada con 77 cuerpos dentro. Eso a mí me hace pensar nuevamente en un ritual de fuego relacionado con el 77. Ahí están los puntos cardinales abajo de
de la torre. Estoy seguro que se me fueron un montón de datos, pero no importa. Voy a tratar de colocar, escribir algunas cosas que se me hayan ido. Bueno, mencionar también de que la comunidad alemana en Chile es muy importante, ya lo habíamos dicho. La monarquía alemana también fue y creo que es muy importante todavía en Chile. El ejército chileno durante la Guerra del Pacífico recibió más ayuda de Alemania que de Inglaterra. Hay una suerte de mito de que Chile durante la Guerra del Pacífico fue muy ayudado por Inglaterra. Eso no es tan así, eso casi yo diría que es falso, porque Inglaterra ayudó a los 3 países. En realidad comerció con los 3 países y al parecer a los ingleses no le importaba mucho quién ganara la Guerra del Pacífico, pero al parecer a Alemania sí le importaba que Chile ganara la Guerra del Pacífico, y realmente una de las razones por la que Chile ganó fue por el armamento alemán que Chile ocupó durante la Guerra del Pacífico, no el armamento inglés, el alemán. Y hay que tomar en cuenta de que el ejército chileno hasta la actualidad todavía tiene la escuela prusiana como el mayor referente de adoctrinamiento de las tropas hasta el día de hoy. Entonces es muy importante la comunidad alemana, la colonia alemana y la cultura alemana en Chile. Ya tenemos que la Municipalidad de Concepción actualmente está potenciando este lugar, lo está promocionando, un lugar que no tiene nada que ver con la cultura chilena, un lugar que está muy apartado de la zona urbana, pero que sin embargo se le debe dar mucha importancia. Bueno, vamos a estar atentos una vez que se inaugure esto, porque está en todo este proceso de entregas de obra y todo eso, y vamos a estar atentos si es que más adelante en el futuro se ve que se retomen estas procesiones con antorchitas para encender una gran pira arriba de la torre Bismarck. Eso, disfruten de las últimas imágenes. Esto fue La Mágica Historia, que estén todos bien como siempre. Gracias. Chau.